Bienvenidos a Dream Music Escuela. Mi nombre es Carlos, y en este video quiero mostrarte el proceso que yo utilizo para la fabricación de un diapasón en un instrumento de cuerda. Así que si te gusta la idea, suscríbete y empecemos. Generalmente, siempre empiezo haciendo la preparación de la madera con la cual se fabricará el diapasón. Este proceso se basa en dejar la pieza totalmente a escuadra, cepillándose por ambas caras. Ya sea con cepillo manual, o como en este caso, con una cepilladora eléctrica de banco. Una vez realizado el paso anterior, la madera ya está con sus caras y cantos totalmente rectos y en ángulo de 90 grados. Lo cual permite apoyar bien la madera sobre la guía y mesa de la sierra circular, para sacar la tablilla de 7 u 8 milímetros, que corresponderá al diapasón, con un corte muy preciso y de calidad. Posteriormente, se debe marcar la cara que ya estaba totalmente escuadra, para utilizarla como base en la cepilladora, y poder calibrar el diapasón por el lado que cortó el disco de la sierra circular, el cual casi siempre deja este tipo de huellas. Una vez calibrado el diapasón de manera inicial, se procede a dar la dimensión final que tendrá de largo, según el instrumento al que corresponda. A continuación, se procede a dar la calibración final, la cual consiste en desgastar la parte baja del diapasón, o la parte donde van las notas agudas, de manera progresiva, dando una diferencia de unas cuantas décimas, o 1 milímetro como máximo. En este caso, podremos observar que la pieza tiene un grueso de 7.9 milímetros en la parte superior, y 6.9 milímetros en la parte inferior, o de las notas agudas. A continuación, se procede a medir la mitad del ancho de toda la pieza, para trazar una línea central o de simetría, la cual permite medir con precisión el ancho de la parte superior y de la parte baja. En este caso, y como es en la mayoría de las guitarras de medida estándar, las medidas corresponden a 5 centímetros en la parte superior, y 6 centímetros justo en el traste 12. Una vez realizadas estas marcas, se procede a trazar las líneas para recortar y cepillar hasta dar la forma definitiva al futuro diapasón. Una vez hecho este paso, se puede proceder a marcar los trastes. Para ello, necesitamos una calculadora de trastes y la escala que queremos aplicar. En este caso, una de 65 centímetros, porque esta guitarra así lo requiere. En este caso vamos a utilizar nuestro celular, tablet o computador y vamos a descargar una aplicación llamada Fret Calculator. La descargamos gratuitamente, y veremos que al abrirla se despliega una tabla, con casillas para llenar. En esta primera casilla solo debemos poner la medida que mencionamos anteriormente, que en el caso de esta guitarra, son 65 centímetros. En la segunda casilla, solo se debe poner cuántos trastes queremos que se muestren, y en este caso, para el ejemplo pondré 22, aunque no los ocupe todos. Posteriormente, solo le damos clic al botón calcular y ya tenemos la medida exacta de cada uno de los trastes. Una vez tenemos la tabla, solo queda pasar estas medidas al diapasón. Para ello, se toma una regla larga y se posiciona desde el inicio de la pieza, y se procede a hacer una marca de cada uno de los trastes en la parte derecha. Posteriormente se realiza el mismo paso pero en el lado izquierdo, y finalmente se une los dos puntos de cada traste utilizando una escuadra falsa. A continuación, se procede a realizar el corte de cada una de las marcas hechas anteriormente, utilizando una sierra que no supere los 0.8 milímetros de grosor.
Realizado este trabajo, se procede a quitar las rebabas de los cortes por medio de un lijado con lija número 400. En este punto, y como paso opcional, si se desea se puede aplicar un color al diapasón. En este caso lo haré aplicando tinte al alcohol, de color caoba. Finalmente, se protege el acabado aplicando un par de capas de aceite de limón. A continuación, el diapasón está listo para proceder a instalar los trastes. Para esta operación, se posiciona el material para tomar la medida, cortar y almacenar de manera ordenada. Posteriormente, se procede a instalar a presión por medio de un martillo de goma cada uno de los trastes. Si se desea, se puede aplicar superpegamento a cada traste para asegurarlo mejor. Sin embargo, no es necesario si el corte anterior está hecho con el calibre adecuado. Terminada la instalación de todos los trastes, se procede a quitar los excedentes y a dar un pequeño bisel en los laterales, por medio de una lima, o como en este caso de un taco de lija. Llegado a este punto, el diapasón está listo para ser pegado en el mástil de la guitarra. Para ello, se debe rectificar muy bien la escala y la ubicación del traste 12, para luego empapelar la tapa superior, con el fin de no contaminarla con los desbordamientos de pegamento, que se dan normalmente al prensar esta pieza sobre el instrumento. Realizadas las comprobaciones anteriores, como paso opcional se procede a hacer un entramado que fortalece la unión entre mástil y diapasón. Para ello, se hacen pequeños puntos en las dos superficies que van a pegarse, utilizando un formón. A continuación, se procede a aplicar abundante pegamento y prensar toda la pieza.
Finalmente, y con el diapasón ya en el cuerpo de la guitarra, se procede a instalar los puntos guías. Este trabajo solo consiste en hacer una perforación con una broca pequeña en los trastes número 3, 5, 7, 9 y 12. Ya sea en la parte frontal, o como en este caso en el lateral, con el objetivo de incrustar una pequeña pieza de plástico o de una madera de un color diferente para que resalte y sirva como punto de guía visual. Con esto hemos llegado al final de este episodio, y este es el resultado obtenido. Espero que este video haya sido de tu agrado y no olvides comentar, y sobre todo suscribirte para que estés al tanto del próximo capítulo. Hasta la próxima.